Bueno, hermanos, quiero hablar un poquito de la diligencia que debemos tener como cristianos. Diligencia. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué es la diligencia? Dice que la diligencia es el cuidado y el esmero en ejecutar algo. Es una prontitud de ánimo, esa agilidad interior y exterior, esa prisa apacible en hacer bien, en hacer con amor, en hacer con gozo lo que tengo que hacer en ese momento. Es esa laborosidad a la hora de realizar las tareas y encomiendas. Esta no es una definición bíblica, es lo que encontré en el diccionario de la palabra diligencia. Eso nos lleva a esta carta de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Será corto, hermanos. 5 puntos traigo a mencionar esta mañana. Y pensando en esa palabra y relacionándola con el versículo protagonista de esta mañana, dice la palabra: procuren con diligencia, o sea, con cuidado, con esmero, ¿verdad? Con esa prontitud de ánimo, con agilidad interior y exterior, presentarse delante de Dios, ¿cómo, hermanos? Aprobados. Ok, hay una frase que yo le oí alguna vez a un predicador que dice: usted puede ser usado por Dios, sin embargo, no aprobado por Dios. Hace unos días escuchaba un poquito de un testimonio de un joven que hablaba de cómo él en su iglesia predicaba, cantaba, servía, daba clases de discipulado, 1000 cosas, pero tenía una vida de doble moral, una vida totalmente, hermanos, alejada del corazón de Dios. Ese era este joven. Yo quisiera hablar tal vez un poquito por mí mismo. Cuando uno habla de dirigir la alabanza, hermanos, yo que he sido líder de alabanza por muchos años, perdónenme lo que voy a decirles, pero a mí Dios me dio la capacidad de hablar en público. A pesar de que de niño fui muy tímido, aunque ustedes no lo crean, sigo siendo tímido en algunas áreas de mi vida. Pero de niño era más tímido. Aún recuerdo la primera vez que hablé en un micrófono, me dio vergüenza, me dio pena. Pero ese niño tímido, o sea yo, Dios me dio la facultad de poder hablar en público. ¿Cuántos son buenos para hablar en público? No para hablar conversando, sino en público, porque hay gente que es buena para conversar y puede pasar horas hablando, pero a la hora de pararse enfrente a un auditorio con un micrófono en la mano le tiemblan las piernas. A mí Dios me dio la facultad de hablar en público. Además, me dio el talento de la música, ¿verdad? Además, me dio el talento del canto. Además de cantar, soy entonado. Además de ser entonado, sé hacer armonías vocales. Además de poder hacer armonías vocales, me dio la retentiva musical, que es algo fundamental en los músicos. Además de eso, me dio el don de liderazgo. A donde he llegado siempre me ponen de líder. Además, me dio la facultad de dirigir ensambles orquestales, etcétera, etcétera, etcétera. Mezclado todo eso. Además, soy medio actor. Sé cuándo fruncir la cara a la hora de cantar. Por ejemplo, solo déjame mirarte. ¿Sí o no? Ya les dieron ganas de llorar a ustedes. Cara a cara. Además, sé leer los momentos.
Si estoy en una vela, canto cara a cara espero verle. Más ahí todo el mundo empieza a llorar. Si estoy en un evento de sanidad, canto todo es posible. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. La gente comienza a ser ministrada. Comienza a llorar, comienza a sentir aquello hermoso, pero eso no necesariamente es que yo sea un siervo aprobado. ¿Qué les parece? No necesariamente es que la presencia de Dios esté fluyendo. No necesariamente. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos. Bien abiertos. Porque yo puedo ser todo lo talentoso en esta área de mi vida, porque en otras no lo soy, hermano. No puedo ni poner un foco, por ejemplo. Se arruina la ducha, el baño y no sé qué hacer. No tengo idea. De evangelista no tengo nada. Ya les he contado eso. Pero en esta área lo supe hacer bien. Tan bien que quedaba bien en todos lados donde iba, pero mi vida dejaba mucho que desear. ¿Y ustedes? Porque me miran así con ojos de... Y solo hay una forma de poder entender si lo que está pasando en ese momento es genuino o no. Solo hay una manera. ¿Saben cuál es? Con un don espiritual que se llama discernimiento de espíritus. No todo lo que brilla es oro. Jesús lo dijo, no todo el que me diga a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que preside, el que habla, el que canta, debería ser igual aquí, aquí y allá afuera. Deberíamos ser iguales. Aquí, allí, afuera, con los compañeros, con la familia, etcétera, etcétera. Por eso es que Pablo, hermanos, antes de decirle la forma, le dice esa palabra, procura, cuida que, ten cuidado de presentarte ante el Señor, ¿cómo, hermanos? Aprobado. Porque también existe la posibilidad de que si usted se comporta de la mejor manera delante de Dios, va a ser desaprobado por la gente. Por eso es que Pablo le dice, preséntate delante de Dios. En la gente no te concentres mucho. Porque, hermanos, escuchen esto, cada vez que usted sea una mejor persona, hay gente que no se lo va a agradecer. Cuando usted es un mejor siervo, una mejor persona, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor amigo, un mejor padre, un mejor hijo, etcétera, etcétera, hay gente que se va a burlar de usted. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, hermanos. Estamos viviendo literal el tiempo en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso ustedes tenemos que saberlo, pero tenerlo presente siempre, siempre, siempre. Ok, después de esa introducción quisiera ir al punto número 1. En este camino de diligencia para presentarnos delante del Señor aprobado, la primera es que debemos tomar decisiones, hermanos. Lo primero que debo saber es cómo soy y cuáles son mis áreas débiles. Reconocerlo y cuáles son mis áreas débiles. Y trabajar con la ayuda del Espíritu Santo en eso. ¿Ok? Salmo 139, 23. Y esta es la forma correcta como descubrirlo. Porque yo puedo hacerme un autoexamen, un autoanálisis y pensar que hay cosas que están bien en mi vida. Por ejemplo, yo estoy, hermanos, luchando, hoy sí en serio, lo prometo.
con el tráfico. Hoy sí, en serio, hermanos, estoy luchando con el tráfico. Tengo una semana de haber tomado la decisión de luchar conmigo mismo y el tráfico. Y les cuento que ha sido de lo más difícil, de la decisión más difícil que he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, la gente maneja como quiere, donde quiere, se mete, cruza donde sea, como quiere y ya. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién sufre más? ¿El microbusero que está delante, queriéndose tirar el semáforo en rojo a la izquierda, que no le importa nada? Nada. ¿O usted que está atrás, pitándole y pitándole y pitándole y bajando y queriendo bajar el vidrio para decirle de todo? ¿Quién sufre más? ¿El microbusero o usted? Yo sufro más. Y aunque parezca esto divertido lo que estoy diciendo, porque es divertido, el tráfico, descubrí que al molestarme yo, pierdo la comunión con mi esposa, que va ahí tranquila, sin problemas, ella no tiene la culpa de nada, me enfermo yo, me amargo yo, los triglicéridos se me suben más, la presión o sea, no es tan broma, no es una broma. Y cuando uno ya pasa de los 25, cuando uno ya pasa de los 35, cuando uno ya pasa de los 40, hay pequeños detalles, hay pequeños detalles en los que debemos cuidar nuestro corazón espiritualmente hablando. Entonces, para mí ese no era ningún problema. Pitarle, bajarle el vidrio, ahí no se puede. Hermano, yo siempre hablaré más de mis debilidades que de mis virtudes, ustedes lo saben. Me siento más cómodo haciendo eso. ¿Qué? Apúrate. Pero cuando uno le dice a Dios lo siguiente, examíname, oh Dios. Porque yo me examinaba, pero para mí no había problema en eso. Para mí no había ningún problema, me sentía juez, me sentía el que le llamaba la atención. Yo me sentía héroe. Y cuando Dios es el que examina nuestro corazón y no nosotros a nosotros mismos, hermanos, usted va a encontrar dentro de usted cosas que debe cambiar sí o sí. Entonces dice David, el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y aquí está la parte, hermanos. Y si hay en mí camino de perversidad, y ve si hay en mí, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué les parece, hermanos? Hay cosas en nuestra vida que pareciera que no están, no hay problema en eso. Pero cuando usted toma la decisión con carácter de venir delante del Señor y decirle, Señor, muéstrame tú a mí lo que esté mal en mí. Hermano amado, usted se va a llevar sorpresas. Pero tranquilos, el Señor, que es bueno y misericordioso, hermanos, nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. En nuestras fuerzas, hermanos, no vamos a poder avanzar mucho. En mis fuerzas, ese caso legal, esa situación de familia, eso, en nuestras fuerzas, no podremos avanzar mucho. Tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo, pero hay que rendirnos delante de Él. Mientras yo no me rinda y siga luchando en mis fuerzas, en mi carácter, va a tener que pasar un poquito más de tiempo. Número 1, decisiones. Número 2, madurar. 1 Corintios 14:20. Hermanos, dice Pablo a los Corintios, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en malicia. ¿Pero qué dice? Pero maduros en el modo
de pensar. ¿Qué les puedo agregar? ¿Está claro el versículo? Madurar no significa perder nuestra esencia. Madurar en Cristo, hermanos, nos permite seguir sonriendo, porque lamentablemente muchos han confundido la madurez espiritual con perder toda la esencia, toda la alegría. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Todo es lenguaje. ¿Cuántos conocieron a alguien que habla solo con lenguaje evangélico, hermanos? Aleluya. ¿Qué tal está? Bien, para la gloria de Dios, siervo. Bien, no, hermanos. Eso no es ser maduro, eso no es vivir en santidad, esas cosas no son esas. Usted puede ser el mismo, puede ser alguien que bromea, puede ser alguien que juega con sus hijos, puede ser alguien, pero ser maduros espiritual. ¿Qué es madurez, por ejemplo? ¿Qué es madurez? Un ejemplo de madurez. Si alguien no me saludó, no hay problema, hermanos. Si alguien no me habló, no hay problema. Si alguien me insultó, no hay problema. Ay, vamos subiendo en el nivel de madurez. Dice la palabra, el que pasa por alto la ofensa, ¿conocen el versículo? El que pasa por alto la ofensa es sabio. Dice otro versículo, es más héroe el que calla que el que conquista una ciudad. Es más héroe, es de mayor provecho el que se queda callado ante la ofensa que el que conquista una ciudad. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Vamos bien? 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño. Yo he atendido casos muy tristes, hermanos. Parejas, matrimonios que se han sentado conmigo diciéndome, ya no hay qué hacer con mi esposo. No puede hacer otra cosa más que jugar a la PlayStation. Pero, hermanos, niveles bien altos de adicción. O sea, podemos tener un juego en el celular, no hay problema con eso. Puede comprarse una PlayStation, la 5, la 6, lo que usted quiera. Puede tener maquinitas en su casa, no es problema ese. El problema es cuando se sumerge la persona en esta situación. Otra persona me decía, ya no puedo hacer mucho, ya no sé qué hacer. Mi esposo compró una bicicleta, sale a las 3 de la mañana, regresa a bañarse, se va al trabajo, viene del trabajo, vuelve a tomar la bicicleta y aparece a las 8 o 10 de la noche en su hobby con la bicicleta. Y esos pequeños detalles, hermanos, si no les tenemos cuidado, pueden destruir las relaciones. El celular, lamentablemente, hermanos, el celular nos atrapa. ¿Qué dije? Nos atrapa. Para los que no, gloria a Dios, pero a mí me atrapa. ¿A cuántos también? ¿Cuántos tienen un ratito libre y vamos al celular? Al celular, al celular, al celular. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Pero ahora que soy, ¿qué dice ahí la palabra? Si no me equivoco, dice que soy viejo, hermanos. No, ya no dice así. Cuando ya soy hombre, dice, dejé las cosas de niño. Christopher venía contento con su carrito de Spider-Man. Y estaba ahí sumergido en su carrito de Spider-Man. Pero cuando él crezca, cuando él sea mayor, ya no va a andar con el carrito, ¿verdad? Hermanos amados, número 1, decisiones. Número 2, madurar. Madurez, rectificar, aunque duela, para que mi cónyuge esté bien, esté confiado. Ese es un detalle fundamental. La persona más importante de mi vida es mi esposa. Hermanas, las que están casadas, la persona más importante de sus vidas es su esposo. Y ustedes, voy a hablar por mí, y yo como casado, debo hacer todo lo posible porque mi esposa se sienta confiada en mí. A veces, hermano, yo me llevo el celular al baño. ¿Y ustedes?
No, yo sí me lo llevo al baño. Así me enseñaron hace años y me lo llevo. Además me sirve para entretenerme ahí mientras estoy pensando, sentado ahí en el baño. Pero a veces lo dejo ahí. Ahí lo dejo. ¿Verdad, mi amor? A veces lo dejo. ¿Qué encontraría Andrea si revisara mi celular? Hasta tragué. ¿Han pensado en eso? ¿Qué encontraría él, ella, si revisara mi celular? Madurez, hermanos, es comportarme como hombre. David le dijo a Salomón antes de morir: esfuérzate y sé hombre. Hay otra palabra hay otro verso en la palabra que dice: comportaos varonilmente. Claro, esto es a los hombres, ¿verdad? Esto es para un seminario de hombres. Comportaos varonilmente. Hermano, yo era un resentido por todo. Edgardo fue el único que se sonrió porque me conoce desde hace como 30 años. Pero yo, hermanos, era un resentido por todo. Y ese es un problema grave cuando la persona es resentida por todo. Y la palabra dice: cuando yo era niño me comportaba como niño, pero ahora que soy adulto me debo comportar como adulto. Madurar, hermanos, es comportarnos como adultos. Firmes cuando tienen que ser firmes y flexibles cuando tenemos que ser flexibles también. Pero eso, hermanos, no se logra en ninguna serie de televisión, de Netflix ni nada. Solamente se logra con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Número 3, para ser diligentes necesito a veces buscar ayuda. En el punto número 2, todo lo antes mencionado. Hay batallas, hermanos, que no podremos pelear solos. Hay veces que yo me he sentado con Andrea y le he dicho: ayúdame. Y no se lo he dicho como psicóloga, sino como esposa. Hermanos, el pastor soy yo. Yo soy el hombre de la casa. ¿Están de acuerdo o no? Yo soy la cabeza del hogar. ¿Están de acuerdo o no? Y si no están de acuerdo, pues la Biblia lo dice así. Yo soy el hombre de la casa. Pero hay veces en los que he tenido que decirle: ayúdame, está pasando esto y esto, ¿qué puedo hacer? A veces cuesta menos, a veces cuesta más. Porque por lo general, cuando esas cosas suceden, hermanos, el Señor nos está probando la humildad o el orgullo, desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver. El Señor nos prueba el orgullo o qué tanto el nivel de humildad tenemos en nuestra vida. Hermanos, no es posible, no deberían haber cristianos orgullosos. Las personas que tienen a Cristo en el corazón no deberíamos ser orgullosos. No deberíamos ser arrogantes. Deberíamos fácilmente reconocer nuestros errores. ¿A cuántos nos cuesta reconocer nuestros errores? Me voy a dar la espalda un ratito. El hombre de verdad, el hombre auténtico no es el que grita más. La mujer auténtica no es la que más grita, es la que dice: me equivoqué, perdóname, ayúdame. ¿Verdad? Ese es el hombre y la persona de acuerdo a lo que Timoteo recibe de Pablo. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Pero hermanos, la iglesia, la sociedad cristiana está al revés. Lamentablemente. Ahora se nos enseña un evangelio de crecer, crece, entre más alto estás mejor. Crece, vamos, tú puedes. Y sí, la palabra dice que somos cabeza y no cola, yo estoy de acuerdo con eso, es verdad, pero debemos ser entendidos, todo tiene su tiempo, según el libro de Eclesiastés. Hay días, hermanos, en los que debemos recordar las palabras de Juan el Bautista, que dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Hoy tanto mucha parte de la iglesia y la sociedad te dice que pedir perdón es para débiles, ¿cierto o no? No pidas perdón, no te rebajes, no te humilles a pedir perdón. Es el niña el que te tiene que pedir perdón. Esas amiguis, ¿verdad?, que andan por todos lados. ¿Qué es eso, niña?
¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a creer vos? Date tu lugar, date tu puesto. ¿Estoy hablando bien o estoy haciendo una serie de Netflix? ¿Qué es eso? No. Usted levante su cabeza. No, men. Levanta tu cabeza. ¿Qué es eso? Ándale pidiendo perdón. No, vos no sos vos el que llevas el pisto a la casa. Pues. No, que se ubique, o sea, hello, men. Y la palabra dice, hermanos, o por lo menos nos hace entender que los valientes, los de verdad, los auténticos, son los que saben reconocer su error, pedir perdón y pedir ayuda. Pedir ayuda, hermanos, obviamente a una persona responsable, claro está. Por eso es que yo, cada vez que me paro, donde sea que me pare, le digo a los líderes, ¿a dónde voy? A los líderes de la iglesia, no me importa si es un pastor de 15 años o de 150 años, eso no me interesa a mí. Siempre trato de exponerlo con el mayor de los respetos. Y le pregunto a los líderes, así sea de una iglesia de 5 gentes a una iglesia de 5,000, no me interesa. Le pregunto a los líderes, ¿son ustedes confiables? ¿Puede un joven venir a preguntarle, a contarle su situación, a explicarle, a exponerle su pecado y usted guardar silencio, quedárselo en el corazón, orar por él y ayudarle a seguir adelante? ¿Son ustedes confiables? ¿O son de los que conocen las situaciones y después en las reuniones ministeriales se ríen de los jóvenes? ¿De qué son ustedes? ¿De qué están hechos ustedes? ¿Son ustedes espirituales, como dice Gálatas 6:1? ¿Son ustedes capaces de restaurar a los jóvenes al que ha caído con un espíritu de mansedumbre? ¿Son ustedes capaces de eso? Si ustedes vieran todas las caras que yo veo desde los púlpitos cuando hago esas preguntas, se asustarían. Porque lastimosamente, hermanos, la iglesia llegó a puntos tan terribles como echar a la gente, por ejemplo, sacarlos. Un embarazo no planeado en una jovencita es motivo de expulsión, de burla. Un hombre que ha caído en un pecado, una persona que recayó en alguna adicción, es desechado completamente. Y la palabra, hermanos, nos hace un llamado y nos dice, ten cuidado, porque tú también puedes ser tentado más adelante en lo mismo. Buscar ayuda, hermanos, congregarse. Santiago 5:16 dice lo siguiente, miren qué maravilloso: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, no hay superhéroes aquí, no hay superpastores, no hay superconsejeros, no hay de eso. Solo gente que venimos a congregarnos. Es importante congregarnos. Una de las razones por las que es importante congregarnos es porque al final podemos darnos la mano y decir, ¿cómo está usted? ¿Qué tal ha estado? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Estoy orando por usted, le dice hermana Esperancita, por ejemplo, a los demás. Estoy orando por usted. ¿Y qué tal? ¿Cómo van sus hijos? Hermanos, esa es la razón. Esa es una de las razones importantes por las que nos congregamos. Porque cuando es una iglesia y no un club social, y no piensen en aquí, cuando es una iglesia auténtica, la gente se congrega para orar los unos para los otros, no para verse los zapatos los unos de los otros, o para ver quién trae mejor carro, o para ver quién tiene mejor vestido, mejor traje, quién canta mejor, quién canta menor. Esa no es la razón por la que nos congregamos. Pero lamentablemente se ha perdido mucho la perspectiva, el valor correcto del por qué nos congregamos. Nos congregamos para esto, dice Santiago, para confesar nuestras ofensas los unos con los otros. Proverbios 28:13 es conocido por todos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, díganlo fuerte, hermanos, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia del Señor. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a la mujer que pusieron en medio, a la que iban a apedrear? ¿La recuerdan? Jesús le dice
¿Quién te condenó? Ninguno, no, ninguno, Señor. Todos se fueron, tiraron las piedras y se fueron. Ok, escuchen esta maravilla. Ni yo te condeno. Ni yo, que soy el único autorizado para condenar, te condeno. Eso sí, vete, pero ten cuidado. En medio de toda la belleza del discurso de Jesús, de la libertad, del perdón, de todo, Jesús le hace una advertencia a la mujer. Vete, pero no peques más. Lo que Jesús quiso decirle era, porque si vuelves a fallar, es probable que la próxima vez yo no esté y te van a apedrear, o te van a matar, o te van a juzgar. Hermanos, es necesario entonces tomar decisiones, confesar los pecados al Señor, a alguien responsable, y apartarse. ¿Para qué? Para alcanzar la misericordia del Señor. Penúltimo, número 4, conocer y usar la palabra de verdad. Eso es lo que dice la última parte del versículo, ¿sí? Como obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, es necesario conocer la palabra y vivirla, lo más que se pueda. ¿Saben algo? Nadie puede cumplir la palabra al 100%. Nadie. El único que la cumplió al 100% volverá más adelante. Caminó en la tierra y se fue. Él es el único que cumplió la palabra. Qué nivel, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien le aviente las mesas a todo el mundo sin pecar? Explíquenme ustedes eso. Jesús entra al templo, les dice, ustedes han convertido de la casa de Dios cueva de ladrones, así que voy a aventar las mesas, y se las tira a todos sin pecar. Explíquenme eso, no sé cómo fue, pero fue, no pecó. Dice la palabra en Hebreos 4 que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad, que fue probado en todo, sin pecado. ¿Qué tal eso, hermanos? Qué maravilloso, ¿no? Pero les tengo una noticia. Ustedes y yo no podemos hacer eso. No podemos. Pero sí podemos vivirla lo más que se pueda. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué, hermanos? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero sí podemos conocerla y escudriñarla para que nadie nos engañe. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. A los rudimentos del mundo, rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, hermanos, han llegado a la iglesia. Por ejemplo, la ropa en las mujeres. Por ejemplo, el maquillaje. Por ejemplo, el lenguaje, el léxico. Hermanos amados, que nadie os engañe. Hay mucha religiosidad en la iglesia. Hay mucha religiosidad. Si usted no ora arrodillado, usted no está bien. Eso es religiosidad. Si usted no da esto y lo otro, el Señor no le oye. Es mentira. Ahora algunos han llegado a niveles tan altos, hermanos, de mentira, que han dicho, por ejemplo, que la salvación depende del diezmo que usted da. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Eso es mentira, hermanos, totalmente. Totalmente. Ahí está, yo sigo a un hombre en Instagram que se dedica, hermanos, a poner los videos de esta gente que dice cosas tan aberrantes como esa. Otra alcanzó a decir una aberración tan terrible como que el diezmo es el impuesto del cielo. Hermanos, qué mentira. Si un impuesto, si algo tuviéramos que pagar nosotros, si acaso sería nuestra vida completa, pero no tenemos nada que pagar. Sería absurdo si tuviéramos algo que pagar. Entonces, hermanos, si yo tuviera algo que pagar, en vano murió Cristo. Si Él fue el que pagó mis pecados por mi maldad en la cruz del Calvario, la muerte que yo merecía, que ustedes y yo merecíamos, Él fue el que la puso, su vida por nosotros. Hermanos, que nadie os engañe.
una de las formas de ser diligente delante del Señor es conociendo su palabra. Usted puede ser una buena persona, pero con ser una persona buena no alcanzará la salvación. No es por obras. Hermanos, usted con ser una buena persona no va a poder defender la fe. Es necesario conocer la palabra. Por eso es que hay cientos y cientos de miles aplaudiéndole a gente que dice cualquier cosa. La iglesia ha llegado a la ridiculez, hermanos, de decir, por Cristo y la unción de mi apóstol, ahora ustedes son libres de maldiciones. Hermanos, eso es casi una secta. Al menos la luz del mundo ya sabemos que es una secta declarada, porque adoran a Naasón. No ven que aunque está condenado a 20 y tantos años de cárcel por sus delitos, siguen ciegos, hermanos. Pero la luz del mundo, que dicho sea de paso, son ladrones porque se robaron un nombre maravilloso, pero bueno, así se llama. Pero iglesias cristianas evangélicas están diciendo, hermanos, por la unción de Dios y de mi apóstol, ustedes son libres de maldición. Qué tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado esto? Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 2 Corintios 2:13 dice lo siguiente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Fíjense qué interesante. Me gusta mucho esta comparación. Pablo le dice a Timoteo, tienes que presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y escuchen cómo Pablo le llama a estos obreros, porque no basta ser obrero, no basta ser un servidor, no basta ser un ministro, porque estos son falsos apóstoles que dice, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, todos nosotros debemos ser diligentes para presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tenemos de nada de qué avergonzarse. Nada de qué avergonzarse. Que usamos bien la palabra de verdad. Sin embargo, hermanos, Pablo expone a estos pseudo ministros y los llama obreros fraudulentos. Número 5 y último, hermanos, la conclusión. Es un camino de diligencia para ser aprobados, maduros y salvos. Los hombres debemos comportarnos como hombres, cumplir nuestra función, cumplir nuestras obligaciones. Esté usted casado o no, esté usted, sea padre o no. Más bien, cada etapa de la vida debemos ir viviéndola según la palabra de Dios. Hermanos, sé que no es fácil. Sé que se necesitan tomar decisiones. Sé que es necesario vestirnos de humildad, que es una de las cosas que a muchos quizás más nos cuestan. Pedirle perdón a los hijos, pedir perdón al cónyuge, hermano, es una de las cosas más difíciles que hay. Y otra cosa difícil, aceptar mi error, reconocerlo. Y no se queda allí. Después de reconocerlo y aceptarlo, pedir perdón y pedir ayuda. No es fácil, hermanos. Fíjense bien. Reconozco mi error. Ya sea que me descubrieron o que yo solito lo reconocí. Segundo, pedir perdón. No hay nada más triste que haber sido descubierto en algo y justificarse. No, pero es que mira, no, pero hermano, ya está. Fuiste descubierto. Pide al Señor que quien te descubrió se llene de ojos de misericordia.
Número uno, ya fui descubierto o ya lo reconocí. Voy, pido perdón y ahora tengo que buscar ayuda. ¿Para qué? Para no volver a caer. Ay, hermanos, eso es tremendo. Sobre todo los que han tenido ese vicios, adicciones, debilidades. Ustedes me entienden más o menos a lo que me refiero. Volver, recaer, volver a traicionar la confianza. Mientras la persona no busque ayuda, no busque ayuda. Y usted dirá, hermano Abraham, a mí me basta solo con Dios. Bueno, está bien, pero yo le sugiero que hay batallas que usted debe buscar. Hay una película ahorita en el cine, no sé si ya la quitaron, quizás se llama La Forja. La Forja. Hermanos, de las películas cristianas que he visto, quizás esta es una de las mejores, si no el top one para mí, la número uno. De verdad, qué buenísima. Pero claro, habíamos 20 en el cine, ¿verdad? Sí, claro. Venom estaba llenísima, todas las demás. Estaba buenísimo Venom. Pero La Forja habíamos 20 en el cine. Estuvo una semana y media, 2 semanas. ¿Quieren que les cuente? No, ¿verdad? No le hago de spoiler, ¿no? Pero más o menos les cuento un poquito. Es una madre que busca ayuda para orar por su hijo, punto. Básicamente es eso, no fui tan spoiler. Es una madre con su hijo, adolescente, que busca ayuda, primero del Señor, y segundo de mujeres guerreras, hermanos, de oración, que la ayudan hasta ver la obra que el Señor hace. Es en ese caso. Pero en el caso de que podamos tener un pecado, una situación, una adicción, también busque ayuda. Hay gente buena todavía, responsable, que puede estar listo, presente para ayudarles. Bueno, terminamos, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amado Señor, gracias te damos.